Muy buenos días, vamos a comenzar con la clase de diarrea viral bovina. Bien, bueno, empezar esta es una enfermedad viral general, ¿verdad? Bueno, se ve especialmente en la parte de enfermedades reproductivas, pero ya vamos a ver que también ella puede producir muchas otras sintomatologías, signos clínicos, incluyendo problemas respiratorios, digestivos, aparte de los problemas reproductivos. Y bueno, más o menos tenemos una prevalencia mundial que puede estar entre el 50 al 90%, es bastante alta. Aquí en Colombia puede estar más o menos alrededor de 50-58%, afectando tanto a ganaderías de leche como de carne, doble propósito, a veces interactuando con virus como IBR y algunas bacterias como leptospira, que son problemas de tipo reproductivo. Por ejemplo, aquí en Atos de Sabana de Bogotá, pues se ha identificado hasta el 80%, 89% de casos positivos, tanto cepas citopáticas y no citopáticas. Bueno, ya vamos a explicar lo que es eso, ¿no? De las cepas citopáticas y no citopáticas. Y también, bueno, aquí dice no se ha presentado el genotipo 2, pero ya sabemos que sí existe también reportado aquí en Colombia. Bueno, este virus entonces es un virus ARN de la familia Togaviridae, es el grupo de los pestivirus. Tenemos una cepa citopática y una cepa no citopática. Esto es muy importante dentro de lo que vamos a hablar en la patogenia. Las cepas no citopáticas existe un tipo 1 y un tipo 2 que básicamente es el que les decía ahorita. Fue recientemente identificado también aquí en Colombia y es un serotipo que causa también enfermedad hemorrágica en terneros. Como fuentes de infección tenemos orina, heces, secreciones uterinas, placentas, sobre todo por la parte reproductiva, semen en los toros, y la forma de transmisión es principalmente por contacto directo, inseminación, agujas contaminadas, y ya vamos a ver que es muy importante la transmisión transplacentaria, puesto que ahí es parte de, digamos, de la forma como se mantiene la enfermedad, en esta forma reproductiva, por la ocurrencia de lo que se llaman los animales persistentemente infectados, o animales PI, ¿verdad? Que es una forma de infección que ocurre por una cepa no citopática del virus cuando pasa por vía transplacentaria. Entonces lo que les decía, pues cuando el virus atraviesa la placenta por esta vía puede producir dos cosas. Uno, que son muy características de esta enfermedad. Una es la ocurrencia de anomalías congénitas. Entonces vamos a ver que hay algunas características muy importantes, como el caso, por ejemplo, de una lesión que es la hipoplasia cerebelar, es una anomalía congénita en animales recién nacidos, también en deformaciones articulares, y la ocurrencia de animales persistentemente infectados o PI. Características importantes del virus, aparte de lo que acabamos de señalar, es que es un virus que se replica en el tejido linfoide y causa una gran inmunosupresión. O sea, todos los virus son inmunosupresores, pero el virus de diarrea viral bovina tiene la característica de ser un virus muy inmunosupresor. Por eso cuando él está presente en los rebaños, puede interactuar con otros virus como rinotraqueitis infecciosa bovina, que es un virus herpes y es un virus que causa mucha latencia como todos los herpes virus. Y este otro virus, diarrea viral bovina, al producir inmunosupresión puede permitir que se sobreexpresen otros virus que están latentes como IBR o otras enfermedades como leptospira. Y entonces vemos que muchas ganaderías que tienen, por ejemplo, estas tres enfermedades reproductivas, IBR, leptospira y DBB, pues pueden tener muchos problemas de tipo reproductivo. Pero no solamente es la enfermedad reproductiva, sino que también vamos a ver otras alteraciones respiratorias y digestivas, sobre todo en terneros, y está relacionada también con esa inmunosupresión que el virus causa. Bueno, entonces, algunas características es que, bueno, causa una leucopenia, como todos los virus, pero en este caso es bastante severa. Hay un daño celular en diferentes órganos, sobre todo producido por cepas citopáticas, y lo más importante, pues la transmisión transplacentaria que permite la ocurrencia de estas infecciones persistentes en animales recién nacidos. Bueno, recordar algunos aspectos de la inmunidad, ¿verdad? Tenemos la inmunidad humoral, que está dada por la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos
están, digamos, son producidos por plasmocitos, o sea, que vienen de linfocitos B, y todo esto pues está mediado por macrófagos y linfocitos T, principalmente de tipo TH2. Pero debemos recordar que existe una inmunidad celular también. Y esto es muy importante en el caso de los virus y las bacterias que son intracelulares. O sea, todos los virus son intracelulares. ¿Ok? Por lo tanto, la única manera de eliminar al virus, o sea, que el organismo pueda atacar el virus, es a través de inmunidad celular. ¿Ok? Y esta viene dada especialmente por linfocitos TH1, la producción de interferón gamma y células T, CD8 o T citotóxicas. Estas son las que actúan en la respuesta celular. Entonces, esto es muy importante entenderlo, sobre todo para el tema de pruebas de diagnóstico y para vacunas. Por ejemplo, una vacuna muerta o inactivada solo produce inmunidad humoral, produce anticuerpos. Y esto puede proteger, digamos, contra este virus en ciertas fases en que el virus es extracelular. Pero cuando el virus está dentro de la célula, pues los anticuerpos no le pueden hacer nada, solamente funciona la inmunidad celular. Y lamentablemente, pues la única manera de inducir inmunidad celular, como lo hemos visto también en otras enfermedades como brucelosis, es a través de vacunas vivas. Por eso también es importante el poder utilizar esos dos tipos de vacuna. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Las vacunas vivas, las vacunas inactivadas. Para estos casos, pues cada una tiene, digamos, su utilidad, lo vamos a ver al final. Bueno, entonces, ¿qué cosas puede producir este virus en la parte inmunológica? Cosas que se han demostrado en trabajo de investigación, por ejemplo, disminución de linfocitos T y B circulantes, eso es parte del problema de inmunosupresión, depresión en centros linfoides, y vamos a ver que hay una lesión muy característica que es una necrosis en las placas de Peyer, con depresión de las placas de Peyer. Las placas de Peyer son un órgano linfoide que está en el intestino y que protege al organismo de la entrada de cualquier agente etiológico por esa vía. Por lo tanto, pues al destruirse estas placas de Peyer, eso pues induce también a la posibilidad de entrada de muchos agentes patógenos. Tenemos que se ha visto disminución de respuesta de linfocitos a mitógenos. Esto es en pruebas para medir inmunidad celular. Esto es una prueba, respuesta de linfocitos a mitógenos, es una prueba para medición de respuesta celular. Por lo tanto, el virus, la infección como tal, también afecta la inmunidad celular. No solamente la producción de anticuerpos, sino también la inmunidad de tipo celular. También afecta la fagocitosis, afecta la quimiotaxis, atracción de polimorfos nucleares y células fagocíticas a los sitios de infección. También la producción de inmunoglobulinas por células B, esto es inmunidad humoral, y también la producción de interferón gamma por células T, que es inmunidad celular. Por lo tanto, este virus pues afecta todo el sistema inmune. Por eso es que decimos que es un virus que es muy inmunosupresor. Bueno, decíamos muy importante la transmisión transplacentaria. Hay una particularidad en cuanto a los dos tipos de virus. Tenemos las cepas no citopáticas y las cepas citopáticas. Bueno, este dibujito es del TISAR, ¿verdad? De un libro de inmunología, porque esta enfermedad se usa mucho como, digamos, como modelo para hablar del fenómeno de tolerancia inmunológica, ¿verdad? Que es esto que está acá, que es lo que produce las infecciones persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si una cepa no citopática del virus atraviesa por vía placentaria, en los primeros 120 días de gestación, ¿verdad? Ocurre ese fenómeno de tolerancia y de infección persistente. ¿Por qué? En esta etapa, el feto está todavía en la etapa que se llama de reconocimiento de los antígenos propios. ¿Okay? Se está conformando lo que es su sistema inmune, ¿verdad? Reconociendo primero cuáles son sus antígenos, su complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ok? Si el virus, la cepa no citopática, ingresa en esta etapa, el organismo del feto no lo reconoce. Por lo tanto, vamos a decir de alguna manera, lo asume como propio. Y por lo tanto, nunca va a montar una respuesta inmunológica contra él, porque ya lo reconoció como propio. ¿Sí?
Entonces, para toda la vida, una vez que ese animal nace, él puede nacer perfectamente normal, no es un animal pequeño, ni, no necesariamente puede ser un animal perfectamente normal, pero tiene el virus en forma persistente, infectado persistentemente, y el problema de estos animales es que ellos están excretando el virus constantemente en el ambiente y están infectando a otros animales. Entonces, este es uno de los principales problemas de esta enfermedad, y es que estos animales PI se convierten en la principal fuente de infección para otros animales y para el mantenimiento de la enfermedad en un rebaño. Ya vamos a ver entonces que tenemos que tener algunas técnicas para detectarlos, porque no podemos usar pruebas inmunes de las que conocemos normalmente, ¿verdad? Como una prueba de ELISA de anticuerpos, porque el organismo no produce anticuerpos contra este virus, en estos casos, ¿verdad? Debido a que es un animal que lo reconoció, un virus, perdón, que el organismo lo reconoció como propio. Entonces hay otras técnicas diferentes, como las técnicas de detección de antígeno o ELISAs, por ejemplo, de antígeno, para detectar estos animales PI en el rebaño. Y bueno, si estamos hablando de una cepa citopática, cuando esta afecta más o menos entre el día 50 a 100, vamos a conseguir entonces sí abortos, reabsorciones y momificaciones fetales. Esto es muy característico también de esta enfermedad. Si lo vemos que después de entre el día 100 y 150, si la infección ocurre con una cepa citopática, entonces vamos a ver malformaciones congénitas, entre ellas los problemas de hipoplasia cerebelar, pero también malformaciones articulares y muchas otras alteraciones. Y si ocurre después del día 50, pues el animal nace perfectamente normal. Hay otra característica también de este virus, y esta foto también es de ese mismo libro de inmunología, ¿verdad? Y es que cuando un animal nace persistentemente infectado, ¿verdad? Como ya lo explicamos, por una cepa no citopática del virus, si este ternerito se reinfecta con una cepa citopática posterior a su nacimiento, ocurre una enfermedad que se llama enfermedad mucosal. Es una forma de manifestación de la enfermedad. Es una enfermedad que puede llegar a ser muy aguda, que produce muchas alteraciones de tipo erosivas, lesiones erosivas y ulcerativas en el tracto digestivo de los animales. Entonces vemos que son animales que pueden morir y cuando se hacen las necropsias vemos gran cantidad de lesiones ulcerativas en el tracto digestivo. Es una forma de manifestación de esa enfermedad. Y bueno, ya hablamos de las anomalías congénitas que también pueden ocurrir cuando ocurre la infección por cepas citopáticas del virus. Y bueno, si un ternerito nace normal y después del nacimiento se infecta con una cepa citopática, pues va a tener otras manifestaciones de infección por virus de diarrea viral bovina, que puede ser la forma digestiva, de formas diarreicas como tal, forma parte de los problemas de diarrea de terneros, de las patologías de diarrea en terneros, pero también una forma respiratoria y está dentro del complejo respiratorio de los terneros también. Bueno, entonces aquí tenemos las formas de manifestación. Tenemos una forma aguda, de diarrea aguda, que puede ocurrir en animales hasta los 2 años de edad, ¿verdad? Sobre todo cuando se infectan con una cepa citopática del virus, o sea, es lo que vemos las diarreas normales que pueden ocurrir en terneros. Luego tenemos diarreas crónicas, son esos casos que pues sufren la forma aguda y quedan, por ejemplo, con lesiones crónicas. Diarreas neonatales en terneros recién nacidos, también por cepas citopáticas. Síndrome respiratorio, con neumonía intersticial en algunos casos y complicaciones bacterianas. Como todos los virus, pues los virus son capaces de producir este tipo de neumonía, lo vamos a ver después. Y bueno, ellos están metidos también dentro del complejo, tanto del complejo respiratorio como del complejo de diarreas de terneros. Y luego la forma reproductiva. Entonces, en los toros puede producir problemas de infertilidad, anomalías espermáticas, pero en las vacas tenemos problemas de concepción, de infertilidad, abortos, momificaciones fetales, que es muy característico también porque a veces los abortos pueden ocurrir a mitad de gestación y en algunos casos
se puede expulsar el feto, pero en otros casos se momifica. Y malformaciones congénitas que ya las mencionamos. Esto es lo que explicamos ahorita, ¿verdad? Como las cepas no citopáticas, cuando pasan por vía transplacentaria, pueden producir fenómenos de inmunotolerancia con infección persistente o simplemente el nacimiento de un ternero normal, pero que en algunos casos pueden ser terneros pequeños y ya estos sí serían seropositivos. O sea, si la infección ya ocurre después del día 120, ¿verdad? A lo mejor el ternerito nace con la infección, es un ternero que sí puede ser pequeño, pero en ese caso sí da positivo a una prueba serológica. A diferencia de los animales PI, que no pueden dar positivos en una prueba serológica porque el organismo no lo reconoce como extraño y por lo tanto nunca produce anticuerpos contra él. Otras formas de manifestación, tenemos formas hiperagudas, esta es la que hablamos del tipo 2, de las cepas no citopáticas, es una enfermedad que produce una trombocitopenia y los terneritos, sobre todo terneros recién nacidos, pues mueren con un síndrome hemorrágico generalizado por esa trombocitopenia. Y luego está la enfermedad mucosal, que la mencionamos, que puede ser en forma aguda o crónica, donde hay una combinación de cepas citopáticas y no citopáticas, afectando animales entre 6 meses a un año, produciendo sobre todo lesiones erosivas y ulcerativas en el tracto digestivo de estos animales. Bueno, aquí está el resumen, está en inglés, pero básicamente resume todas las alteraciones que puede producir este virus. Fíjense, puede afectar la parte neurológica, dijimos el caso de las hipoplasias cerebrales, problemas respiratorios, úlceras en el tracto digestivo, úlceras gastrointestinales, infertilidad, aborto, lesiones genitales. También puede afectar a nivel podal, producir lesiones erosivas a nivel podal. Y pues lo más grave es el problema de la inmunotolerancia y la inmunosupresión. Entonces, tenemos problemas respiratorios afectando terneros y tenemos la forma digestiva caracterizada especialmente por estas lesiones ulcerativas en el tracto digestivo en animales muy jóvenes. Esto se puede parecer mucho también a rinotraqueitis infecciosa bovina. Esas dos enfermedades pueden causar esta misma lesión en el tracto digestivo de los terneros recién nacidos, tipo úlceras, ¿verdad? En la cavidad bucal. Incluso lo mencionamos como diagnóstico diferencial de las enfermedades vesiculares y dijimos que este tipo de lesiones se ven solamente en estas enfermedades en terneros recién nacidos o terneros muy pequeños. Y luego pues tenemos los problemas de hipoplasia cerebelar. Entonces vemos un animalito que nace con un cerebelo muy pequeñito, ¿verdad? Y que le puede producir este tipo de incoordinación cuando nace el animal. Vemos un ternero recién nacido con incoordinación, con ataxia, temblores, etc. Luego tenemos también lesiones de conjuntivitis y queratitis, o sea, está dentro de los problemas del complejo de ocular también, que lo vamos a ver luego, complejo ocular bovino, produciendo lesiones de queratitis, ¿verdad? Digamos, opacidad corneal que puede llegar a producir úlceras corneales, por ejemplo, en casos graves, cuando se complica con otros agentes bacterianos como moraxella. Lesiones podales, sobre todo dermatitis interdigital, lesiones interdigitales. Y en el caso de los corderos, como un paréntesis, ¿verdad? Que esta enfermedad también puede afectar a las ovejas. En el caso de ovinos, la enfermedad se llama la enfermedad de la frontera, o sea, o el border disease. Y bueno, este es un corderito, por ejemplo, que puede nacer también igual como un PI, igual que pasa en el caso de los bovinos, algunos nacen también con problemas de piel. Bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer básicamente por un diagnóstico clínico. ¿Qué es lo que nos hace sospechar de la presencia del virus en un rebaño? Básicamente los problemas reproductivos, ¿okay? Alteraciones en número de servicios por concepción,
infertilidad, acompañado de problemas congénitos en terneros. Entonces, cuando vemos esa combinación, podemos sospechar de que el virus está presente. Estamos viendo los problemas reproductivos en las vacas y vemos los problemas congénitos de hipoplasia cerebelar, por ejemplo, de alteraciones articulares en terneros, aparte de los problemas de diarrea, problemas respiratorios, las lesiones ulcerativas en el tracto digestivo de los terneros, y todo eso pues, nos hace sospechar clínicamente de que la enfermedad está presente en un rebaño. Del punto de vista anatomopatológico, pues ya mencionamos algunas lesiones, sobre todo estas que son las más comunes: enteritis, lesiones erosivas del tracto digestivo. Muy importante la depresión de centros linfoides, ya dijimos que es un virus muy inmunosupresor, problemas de laminitis, pero también de dermatitis interdigital, lesiones en vasos sanguíneos en diferentes órganos y neumonía, que sobre todo es una neumonía de tipo intersticial. Úlceras del tracto digestivo, las vemos, ya dijimos, en ternero, pero también en animales un poco mayores, por ejemplo, los que sufren de enfermedad mucosal. ¿Okay? Lesiones erosivas, por ejemplo, en todo el paladar, a nivel de la lengua, úlceras y erosiones en la lengua, en el esófago, que no es muy común en muchas enfermedades que produzcan esto, lesiones erosivas a nivel del esófago, en intestino, hemorragia, por ejemplo, a nivel de la serosa, y también necrosis y enteritis, digamos, en diferentes porciones del intestino. Pero esto es lo que les decía, pues la lesión muy característica, que es una necrosis de la placa de Peyer. Esta es una placa de Peyer en intestino delgado, está hemorrágica, ¿verdad? Porque hay un proceso de necrosis. Si la vemos microscópicamente, lo más interesante es la depresión linfoide. O sea, todos estos espacios que están aquí en blanco, ¿verdad? Todo esto forma la placa de Peyer. Todo esto debería estar lleno de linfocitos, ¿ok? Porque es un órgano linfoide. Y vemos que entonces hay muchos espacios en blancos, ¿ok? Eso quiere decir que se han perdido linfocitos porque hay una necrosis, hay un proceso de necrosis general, pérdida de linfocitos, y eso se llama una depresión linfoide de placas de Peyer, como puede ocurrir también en muchos otros órganos como el vaso y los ganglios linfáticos. Entonces esto es parte de lo que hace que el animal esté inmunosuprimido. Esto es una puerta de entrada para muchos agentes patógenos que usan la vía digestiva para ingresar en el animal. Aquí lo vemos mejor, la lesión de la placa de Peyer, y ya mencionamos el caso de la hipoplasia cerebelar, ¿verdad? Como una anomalía congénita característica de la enfermedad. Entonces vemos, esto es un cerebro normal, con un cerebelo más o menos proporcional, y esto es un cerebelo pequeño. Entonces, característico de la hipoplasia cerebelar. También vemos lesiones en los fetos, sobre todo de vasculitis. Esto lo hacen todos los virus, ¿verdad? Producen estas lesiones. Esto es un vaso sanguíneo, un micro, donde vemos un infiltrado linfoplasmocitario alrededor de estos vasos sanguíneos, y también tanto en los fetos como en las placentas. Entonces hay una vasculitis presente en esos órganos. Bueno, desde el punto de vista clínico patológico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Nos podemos ayudar un poco de las hematologías, pues simplemente vamos a observar una pancitopenia, una reducción de todas las células, tanto en línea blanca como roja. Pudiésemos hacer aislamiento viral, pero lo que más se utiliza son las pruebas serológicas para hacer diagnóstico. Dentro de estas pruebas serológicas que están acá, tenemos varias. Bueno, la mayoría de estos ELISA son ELISAs, digamos, son ELISAs de anticuerpos, ¿ok? Pero tenemos una prueba que es la prueba de seroneutralización. Es una prueba que la pueden hacer algunos laboratorios y permite medir cantidad de anticuerpos. Es una prueba cuantitativa. Los ELISA son cualitativos, o sea, simplemente dicen positivo o negativo. En el caso de diarrea viral bovina existe un ELISA específico que se llama ELISA de bloqueo con antígeno P80. Los ELISA de bloqueo son ELISAs competitivos, ¿ok? En este caso utiliza también un antígeno que se llama antígeno P80, que permite
diferenciar anticuerpos vacunales de infecciosos. Entonces, es un ELISA que en teoría no da, digamos, reacción cruzada cuando existen anticuerpos vacunales. Sin embargo, bueno, hay algunas controversias en relación a eso y algunas personas pues señalan que digamos, ELISA sí puede dar anticuerpos vacunales. Sin embargo, hoy en día existe otra prueba un poco más desarrollada de este laboratorio, donde ya tienen otro antígeno un poco mejor que que sí permite diferenciar con certeza, ¿verdad?, cuando son anticuerpos vacunales de infecciosos. Bueno, luego tenemos, estos otros son el IFI, que es una prueba serológica, y tenemos las pruebas para detección de antígeno. Entonces tenemos el ELISA de captura de antígeno, ya lo vamos a ver, esta es una prueba muy importante para la detección de animales PI, así como la prueba de inmunofluorescencia directa, ¿verdad?, que también permite detectar animales PI, porque ya no vamos a medir en esas pruebas anticuerpos, sino que lo que se mide es el virus, la presencia del virus. Bueno, este es un esquema de lo que es un ELISA de bloqueo o ELISA competitivo, ¿verdad?, donde una muestra se hace competir con un anticuerpo monoclonal, por eso se llama competitivo o de bloqueo. Y en este caso, pues utiliza un antígeno que es el antígeno P80, que es específico para diferenciar anticuerpos vacunales de infecciosos. Esta prueba no sirve para animales PI, ¿ok? Porque en animales PI no podemos medir anticuerpos. Tenemos que irnos a otro tipo de prueba que ya la vamos a mencionar, que es la que dijimos de ELISA de captura de antígeno. ¿Ok? Bueno, algunas explicaciones en relación al ELISA de bloqueo. Y es muy importante pues saber que, o sea, cómo funciona esta ELISA. Básicamente se basa en que una vacuna, las vacunas inactivadas pierden ese antígeno, por lo tanto, pues un animal vacunado no puede dar positivo en esa prueba. O sea, por eso es que permite diferenciar anticuerpos vacunales de infecciosos. Ahora, si queremos buscar animales PI en un rebaño, ¿qué debemos hacer? Entonces tenemos dos tipos de muestras que podemos hacer. Bueno, podemos usar la serología, digamos, como primer screening. Okay, yo puedo hacer una serología a un grupo, vamos a poner, de terneros. Okay, queremos buscar PI en los terneros de un rebaño. Perfecto. Hago una serología con este ELISA de captura, perdón, este ELISA de P80, ¿verdad? ¿Y dónde voy a buscar los PI? En los animales que sean negativos, ¿sí? Los persistentemente infectados no van a estar en los positivos, van a estar en los negativos. Entonces a esos negativos le hago una búsqueda, ¿verdad? Vamos a buscar el virus en estos animales a través de algunas pruebas como inmunofluorescencia directa o una prueba de captura de antígeno. Entonces una de las cosas que se utiliza, por ejemplo, es tomar un trocito de piel de la oreja. Se hace un piquete, se corta un piquete y se toma una muestra. Entonces, esta es la explicación de lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Hacemos primero una serología, vamos a buscar luego digamos, los PI, los vamos a buscar en los animales que estén negativos y a estos entonces son los que les vamos a hacer la prueba del ELISA de captura, por ejemplo. El ELISA de captura de antígeno o una prueba de inmunofluorescencia directa o una prueba inmunohistoquímica también sirve, ¿verdad? Que es esta que está acá. Esta, por ejemplo, es una prueba rápida que ideó IDEXX, es un SNAP de diarrea viral bovina para búsqueda de PI. Una prueba muy sencilla, ¿verdad? Se corta el trocito de oreja, como ya dijimos, ese trocito de oreja se coloca en una solución especial que viene con el kit, se deja actuar por unos minutos, luego se coloca la solución acá en el SNAP y luego esto va a dar la lectura. Pues aquí está si es negativo, pues da una sola marca y si es positivo, pues da las dos marcas. Es una prueba muy rápida que permite detectar antígeno. La otra forma de hacerlo es con esa misma muestra de oreja, se hace una inmunohistoquímica o se hace
una inmunofluorescencia directa, que son pruebas para búsqueda de antígenos. Bueno, luego tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con muchas enfermedades, ¿verdad? Entre ellas, pues todas las enfermedades que pueden producir, por ejemplo, diarreas sin lesiones erosivas, diarreas con lesiones erosivas, o sea, estaríamos hablando de las enfermedades, por ejemplo, erosivas, vesiculares, todas las enfermedades de tipo diarreico, todas las enfermedades de tipo reproductivo, todas las enfermedades de tipo respiratorio, las que causan queratoconjuntivitis, o sea que son bastantes, ¿verdad? Podales y nerviosas, o sea que el listado de enfermedades como diferenciales pues es bastante grande, dependiendo pues de lo que haya en cada rebaño. Debemos diferenciar, por ejemplo, con la queratoconjuntivitis infecciosa por moraxella. Esa enfermedad, lo vamos a ver luego. Una característica muy importante de esa enfermedad es que produce una lesión muy característica en el centro de la córnea. O sea, una queratitis que comienza en el centro de la córnea y que luego se expande, puede producir úlceras corneales muy graves, ¿verdad? Esta es la que produce la moraxella bovis. El caso de los virus como diarrea viral bovina y rinotraqueitis infecciosa bovina, normalmente esta queratitis suele comenzar en la periferia de la córnea, ¿ok? Y comienza con una opacidad corneal, a diferencia de las queratitis por moraxella que comienza en el centro de la, digamos, de la córnea. Es una forma clínica de diferenciarlas. Todas las enfermedades de complejo respiratorio, cuando veamos complejo respiratorio, pues vamos a ver que una de las principales enfermedades que causa problemas respiratorios en bovinos es la mangemia hemolítica. Es la principal causa de neumonía en terneros. Y este es un patrón de distribución característico de mangemia, que es lo que se llama un patrón anteroventral, una neumonía con compactación de todo el pulmón, ¿verdad? Ya entra ya lo que se llama una fase de hepatización y con una distribución que es anterior y ventral. En el caso de los virus, las lesiones suelen ser difusas, las neumonías virales son difusas y son más lo que se llama una neumonía intersticial, ¿ok? Afecta, digamos, el intersticio del pulmón. Es una forma de diferenciarlas, digamos, patológicamente. Pero por supuesto que las neumonías virales pues siempre predisponen a las bacterianas. Entonces, a veces estas enfermedades virales, generalmente en terneros, producen solamente, digamos, problemas en vías respiratorias altas, rinitis, laringitis, traqueitis y conjuntivitis. Y posteriormente se complican con bacterias como mangemia y causan estos problemas de neumonía. Ya hablamos de enfermedades vesiculares. En este caso, pues, por ejemplo, casa aftosa, por ejemplo, y estomatitis vesicular, vamos a ver otras lesiones, sobre todo lesiones a nivel de la ubre, que no las vemos en el caso de diarrea viral bovina. Todas las causas de aborto, incluyendo causas no infecciosas, que son muchas, y todas las causas infecciosas, incluyendo otros virus, como IBR y para influenza tipo 3 y bacterias reproductivas como Brucella, Campylobacter, Leptospira, Hemophilus, ¿verdad? Que también causa problemas respiratorios, ureaplasmas, clamidias, protozoarios como Neospora o Tricomona, etc. No existe tratamiento específico para esta enfermedad, o sea, los animales que están afectados, pues simplemente se les coloca un tratamiento sintomático basado en fluidoterapias, inmunoestimulantes, que puede ser a base de vitamina C. Tienen las dosis, ¿verdad?, que se usan para vitamina C, antiinflamatorios y nada más. Y pues generalmente los casos crónicos requieren, y los PI requieren ser sacrificados y sacados del rebaño. Entonces, dentro del control es muy importante la identificación de animales PI. Podemos hacer serología, vemos cómo está el rebaño en cuanto a la distribución del virus en el rebaño, vemos lo relacionamos con problemas de fertilidad en las vacas, los problemas de fertilidad en los toros también, y las lesiones que puede haber, digamos, en terneros. Pero si queremos ir a una eliminación del virus, tenemos que ir a identificar animales PI.
Entonces, es lo que destaca, ¿verdad? Detección y eliminación de animales PEI a través de las técnicas de diagnóstico que ya mencionamos. Y luego tenemos entonces las vacunas. Vamos a ver que tenemos disponible en el mercado tanto vacunas vivas como inactivadas. Ventajas y desventajas de cada una. Ya lo dijimos al principio, las vacunas vivas tienen la ventaja de que inducen inmunidad celular y es una inmunidad que mucho más duradera, ¿ok? Que puede ser hasta más de un año, inclusive. Mientras que las vacunas inactivadas solo dan inmunidad humoral y puede ser más limitada, por lo tanto, pues pueden requerir mayor número de vacunaciones en el año, 2 o 3 vacunaciones en el año. ¿Cuál utilizar y cuál no? Podemos combinar las dos. Siempre las vacunas inactivadas son más seguras, sobre todo para animales en vacas preñadas. Entonces, bueno, podemos trabajar con vacunas vivas en animales jóvenes, terneros a partir de los 4 meses, en novillas, en vacas, digamos, vacías, y dejar las vacunas polivalentes inactivadas para los casos de cuando vayamos a vacunar sobre todo vacas preñadas, como para hacer revacunaciones en el rebaño. Sí, pero es muy importante, por lo menos en un plan de vacunación, al menos colocar alguna vacuna viva en animales jóvenes, porque eso les da una inmunidad mucho más duradera desde muy temprana edad. Y luego, pues la eliminación de los animales PI. No quiere decir que porque vamos a eliminar los PI no vamos a vacunar. Tenemos que seguir vacunando, mantener las medidas de bioseguridad en cuanto a la compra, por ejemplo, y entrada de animales que vayan a entrar nuevos a la explotación. Pues todo animal que ingresa nuevo pues debe tener su prueba para estar seguro de que son negativos. Y bueno, eso es todo. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Vamos a estar desconectando aquí. ¿Dónde está esto? Bueno, ok, gracias.